Buenas noches. Eh, Hoy estoy demorada un día bueno, un día completo de haber entregado el video y eh, pido perdón por esto y le ruego al Señor que nos ayude para que podamos deleitarnos de esta clase. Hoy es una visita en casa. Y el tesoro de hoy es, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Oremos. Padre mío, eh, primero que todo te pido perdón por poner en primer lugar otras cosas, Señor, y dejar atrás lo más importante, tu enseñanza. Te ruego, Señor, que a través de ella podamos deleitarnos en tu presencia. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. La autora nos dice que por favor leamos Lucas 4:38 al 44. Lucas 4:38 al 44. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Nos dice que igualmente leamos de nuevo Lucas 4:15 y 16 y el versículo 31. Lucas 4:15 y 16. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Qué ciudad se ha sumado a nuestra historia? La ciudad de Capernaum. ¿Qué ministerio realizaba Jesús? El de sanar enfermos. ¿Qué hizo la mujer después de que Jesús la sanó? Les servía. ¿Qué sucedió al ponerse el sol? Le traían los enfermos y los endemoniados y los sanaba. Basándonos en nuestros comentarios de la lección anterior y otras ideas que se te hayan ocurrido al leer el texto de hoy, ¿por qué crees que Jesús silenció los demonios? Bueno, sin lugar a dudas, él no quería que lo identificaran como el Mesías, sino que él quería manifestar su poder para demostrar que él era Dios. ¿Y por qué cree que se fue a un lugar desierto? En el versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Eh, Se fue a orar, a pedir al Padre que lo guiara en su ministerio. ¿Y por qué cree que la gente trató de impedir que Jesús se fuera? Porque vieron que tenía poder para sanar. Si recordamos la predicación del domingo, básicamente eso es lo que buscamos como seres humanos. Buscamos lo físico, lo material, lo que nos atañe a nosotros, lo que nos sirve a nosotros. Este sana, entonces a este voy a seguir. Pero, ¿por qué fue enviado Cristo? Él les dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él fue enviado a anunciar el Evangelio del reino de Dios. Lo de sanar, lo de la alimentación de los 5,000 y todos los milagros que él hizo, los hizo para demostrar que él era Dios. Pero ese no era el objetivo de su ministerio. Su ministerio era anunciar el Evangelio del reino de Dios. Estos pasajes que hemos leído presentan al menos 5 nuevos datos sobre la vida de Cristo. La primera es que Jesús visita los hogares. Vemos que la plataforma del ministerio de Cristo se amplía sumando el hogar a la sinagoga. La autora nos pregunta, ¿siente usted que Jesús está obrando en su hogar?
De ser así, ¿qué circunstancias hicieron que lo invitara a entrar en su hogar? Sin lugar a dudas que nuestras necesidades, especialmente cuando nuestra familia no es creyente o cuando alguno de nuestros familiares o hijos o personas cercanas quienes habían comenzado su vida cristiana y se alejan, nos lleva a que nosotras en realidad tomemos en serio el tener en nuestro hogar eh, todo lo que significa esa comunión con el Señor. Y yo le doy gracias a Él por todas las pruebas que nos ha colocado desde que comenzamos nuestra vida de creyentes, porque sin lugar a dudas que eso nos ha hecho permanecer en Él. ¿Y qué de ti? Dios es tan fiel, puede usar la peor circunstancia para llevarnos a una mejor relación con Él. No pierda de vista el hecho de que la suegra de Simón comenzó inmediatamente a servir a Cristo y a los demás. Pocas personas están más motivadas a servir que las que han experimentado el poder sanador de Cristo. No sanador de las enfermedades, sanador de nuestra alma, el que tomó nuestro pecado, el que nos perdonó, el que intercede por nosotros, nuestro Señor. La segunda cosa que podemos identificar de la vida de Cristo también es que Jesús se identificaba con la vida de los que ayudaba. Y vamos a leer Lucas 4:40 con detenimiento y compararlo con Marcos 1:32-34. ¿Qué aspecto del relato de estos hechos es registrado solo por Lucas? Lucas 4:40. Y dice así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y vamos a leer Marcos 1, versículos 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. ¿Qué aspecto del relato de estos hechos es registrado solo en Lucas? Que los tocaba, poniendo las manos sobre ellos. ¿Por qué este hecho podría haber sido de especial interés por el médico Lucas? Como médico, sabía que debía tocarlos para saber qué es y actuar. Y Cristo, tan bello, tocó, se acercó, estuvo cerca de la enferma, como fue la suegra de Pedro, no no ordenó que se mejorara desde la puerta, no, él entró y se acercó a ella, y a los otros se acercó a ellos y los tocó. Y dice la autora: estudiaremos varios encuentros en los cuales Cristo sanó a diferentes personas. Em, quizás quiero advertirle que no deberíamos extraer una fórmula particular para la sanidad basada en un único incidente. Por ahora, el punto a destacar es que Jesús se involucra de manera directa en su ministerio tal como lo hace hoy. Quizás sus manos ahora sean invisibles, pero sus huellas aparecen en innumerables vidas restauradas, como la tuya y la mía. Jesús, otro aspecto de Jesús es que Jesús reprendió la fiebre, no a la paciente. No todas las enfermedades son culpa del paciente. Em, algunas veces hacemos cosas que causan problemas de salud o dejamos de hacer cosas buenas para permanecer em, con una buena salud. En esos momentos es probable que nos haría bien una buena reprimenda, pero muchas veces la causa y el efecto son algo que solo Dios comprende. Gracias a Dios porque el único que sabe todo
es el único que reina sobre todo, sin lugar a dudas. El cuarto punto es que Jesús encontró mucha desesperación. Nuestros pasajes de hoy nos dan dos imágenes de desesperación que sin duda tocaron el corazón de Cristo. Primero leemos en el versículo 40, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. ¿En qué momento del día los traían? En el atardecer. ¿Por qué esperaban hasta la caída del sol para traerle a los enfermos? El cumplimiento de la ley en día de reposo. Leímos en varias ocasiones, como acá en el versículo 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Para quienes somos gentiles, la razón quizás no sea muy clara. El versículo 38 nos dice que Cristo ya había dejado la sinagoga cuando fue a casa de Simón. Lea de nuevo el versículo 31. ¿Qué día era? Versículo 31. Acabo de leerlo. Dios descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Recuerde que en este momento Cristo básicamente ha estado ministrando en distintas sinagogas y a los judíos. Era ilegal para ellos llevar a los enfermos en el día de reposo. El día judío termina al caer el sol. Por lo tanto, la gente que temía a Dios y cumplía con la ley contaba las horas hasta que el sol se ponía sobre el mar de Galilea. Mientras caía la oscuridad de un nuevo día, ellos arropaban a sus enfermos y los llevaban a la luz de Cristo. La sola idea casi me hace llorar, dice la autora. Era como si estuvieran observando el reloj de la ley hasta que finalmente daba la hora de la gracia y entonces corrían a Él con sus necesidades. Cuán bendecidos somos al tener la libertad de vivir de un calvario ya terminado. La farmacia que dispensa gracia de Dios está abierta las 24 horas del día. Una segunda imagen de desesperación aparece en la lectura de hoy. Estudie la imagen en el versículo 42. Una vez más se nos indica el marco temporal. Versículo 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. ¿Qué hora era? Era de día. La versión de Marcos nos expresa exactamente qué está diciendo Cristo en este lugar desierto, antes que la cámara captara esa imagen de desesperación de la gente. Leamos Marcos 1:35. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué dice el versículo? Que levantándose de mañana, siendo aún oscuro, se fue a orar. Y dice la autora, desearía tener palabras para expresar los sentimientos que estos estudios bíblicos me producen. La idea de Cristo escabullándose por la puerta mientras todavía está oscuro para encontrar un lugar donde estar a solas con Dios me llena el alma de emoción. Me encanta ver, aunque no sea más que un atisbo de la relación única que compartieron mientras estuvo en la tierra Cristo y su Padre en el cielo. Nunca antes tal puente había conectado lo celestial con lo terrenal. No tenemos idea de cuántos momentos pudo disfrutar furtivamente Cristo con su Padre, pero la Biblia parece decir que fue interrumpido muy pronto. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Estoy convencida de que no reflexionamos lo suficiente sobre el terrible reto que debe haber implicado para Cristo el estar en la carne. Antes de su advenimiento estaba completamente libre de todas las leyes naturales que gobiernan el cuerpo humano. De repente pasó a experimentar la lucha por estar en muchos lugares al mismo tiempo y el reto de dar prioridad no solo a lo que era bueno, sino a su meta.
anunciar el Evangelio del reino de Dios. ¿Cuál era la meta según Lucas 4:38-44? Lucas 4:38-44. Bueno, la meta era hablar, anunciar el Evangelio y sanar. Sanar a los enfermos me parece un ministerio tremendamente importante, porque ¿cree usted que no era la tarea prioritaria que Jesús vino a cumplir? Pues porque el Padre le había delegado a anunciar el Evangelio del reino de Dios. Para eso fue enviado. Por último, Jesús estaba decidido. En Lucas 4 concluye con una afirmación definitiva en el versículo 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Seguía predicando sin importar en cuántas direcciones se sentía tironeado, sin importar cuántas necesidades quedaban sin satisfacer en cada aldea que dejaba, sin importar las prioridades que otros quisieran marcarle. Él seguía predicando. ¿Por qué? Porque todas las demás necesidades de la humanidad eran secundarias con respecto a la necesidad de escuchar y recibir el Evangelio. No dejaban de tener importancia, pero su importancia era secundaria. La sanidad física influye solamente sobre esta vida, pero el Evangelio sobre tu vida eterna. ¿Cuánto dura esta vida según Salmos 39:5? Miremos. Salmo 39:5. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Y nos quejamos que porque ya estamos muy viejas o muy jóvenes. Y para el Señor nuestra vida es un instante, un instante. El reino es para siempre. Entonces, ¿por qué Cristo perdió tiempo y energía realizando milagros de sanidad en cuerpos temporales? Probablemente pueden haber tres razones. Una, porque podía hacerlo. Él puede hacer todo lo que quiera y quería hacerlo. Antes de que él sana a cada persona que se acerca a él por medio de la fe, porque es compasivo, mucho más de lo que podemos imaginar, porque los milagros ayudaban a dar autenticidad al mensajero. Predicar las buenas nuevas del reino de Dios era la prioridad absoluta de Cristo. Una de las mayores tentaciones que enfrentan aún los creyentes más maduros es desviarse en pos de lo urgente. Muchas situaciones requieren nuestra atención y nos tientan a abandonar el punto en que debemos concentrarnos. Cristo quizá haya enfrentado la misma tentación cuando la gente se acercaba a él y trataba de impedirle que se fuera. La palabra que se traduce como detenían es catecho, que significa retener, aferrar, tomar, apretar, suprimir. Los intentos de la gente por aferrarse a Cristo quizá no se hayan limitado a las palabras y la emoción, quizá también se hayan aferrado a Él físicamente. ¿Cómo se habrá quebrantado el corazón del Señor por ellos? Creo que emocionalmente estaría destrozado, pero no lograron disuadirlo. Lo mejor que podía hacer por ellos era mantenerse fiel a su meta. ¿Imagina usted cómo Jesús anhelaba el momento en que su obra estuviera terminada para poder habitar en los corazones de todos los que quisieran recibirlo, para ya no dejarlos nunca jamás? Pero hasta entonces tenía una tarea por cumplir. Cristo no ignoraba ni la necesidad urgente ni la meta final.
pero nunca permitía que la primera fuera obstáculo para la segunda. Al terminar la lección de hoy, siento que Él está hablando de algunas cosas como lo hace conmigo. Tómese un tiempo para escucharlo susurrar a su corazón a través de la palabra. Sin lugar a dudas, Él nos habla, nos susurra al oído y nos dice, enfócate en mí, enfócate en lo importante, no en lo urgente, no en las cosas que muchos creen que es lo más importante. No, lo más importante es anunciar el Evangelio del reino de Dios para que más personas lleguen a la vida eterna con Cristo. Lo terrenal se va a terminar. Por tanto, dedícate a Él. Oremos. Padre mío, te doy gracias por este estudio y te suplico que me ayudes a poder permanecer en ti y a poder hacer lo que tú nos dices, a dejar las cosas urgentes, las cosas del mundo, eh, las cosas más fáciles que son eh, ministerios como el de arreglar la mesa y de recoger las cosas y de esto y lo otro. Pero lo importante que es anunciar el Evangelio, Señor, que eso lo ponga yo por encima de todo, Señor. Ayúdame, Padre mío, y ayuda a mis hermanas para que así sea, mi Señor. Que no nos distraigamos, Señor, aún pensando en cosas que son buenas, eh, haciendo buenas obras o cosas por el estilo, pero que nos enfoquemos en ti, en darte a conocer a ti. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén.